Eh, con todo respeto y espíritu constructivo, quiero decirles algo que quizás suene un poco provocador, pero insisto que es constructivo. Yo he estado en varios congresos del sector, y lo que noto es permanentemente esto, ¿no? Los paneles en donde se hace el diagnóstico de lo mal que se va al campo, la lucha con los transgénicos, con Greenpeace, y lo que noto es que dan vuelta muchos sobre lo mismo. Y a lo mejor Santiago, que conoce mucho y lo parte mediático también, Santiago del Sola me puede decir, la pregunta es, ¿alguna vez llamaron a Greenpeace para sentarse a una mesa a hablar, che, juntémonos a hacer algo? Te pregunto por no sé si pasó, a lo mejor pasó. De decir, porque eso ha sido una noticia, ¿no? Greenpeace y el campo se juntan por primera vez en la Argentina a dialogar. ¿Pasó alguna vez o no? ¿Pasó? ¿Y? ¿Y la cobertura periodística? Por ahí no hubo cobertura periodística, sí diálogos, algún cruce en radio hemos hablado. Sí. Y yo creo que lo importante en estos casos es no estar a la defensiva, como bien dijo Adolfo recién, ¿no? Sino tratar de explicar que lo que estamos es en un trabajo de mejora continua. O sea, lo que hacemos hoy tiene que ser superado por lo que vamos a hacer mañana. Entonces, ese sería el mensaje a la sociedad, que estamos permanentemente mejorando. Un ejemplo podría ser cuando algo disruptivo, como fue la siembra directa, por supuesto que eso cambió muchísimo la agricultura, pero va a venir algo mejor y superador, ¿no? Pensemos lo que fue cuando apareció el telégrafo. Cuando apareció el telégrafo, las comunicaciones parecían que el salto disruptivo era tal que no iba a haber otra cosa. Después vino la radio, la televisión, Internet, y Internet no es el fin de la historia. Lo mismo pasa con la agricultura. La agricultura tiene que ir mejorando año a año y saber que nosotros tenemos que buscar la manera que lo que hacemos hoy tiene que ser superado por lo que vamos a hacer mañana. Ese mensaje es bien recibido. Es bien recibido. Y por ahí creo que es una de las claves para seguir trabajando y aportar a todo lo que acaban de decir estos panelistas, que concuerdo muchísimo, pero al mismo tiempo tenemos que buscar no estar a la defensiva, sino mostrarnos como que queremos hacer las cosas cada vez mejor. Es que a mí desde los medios yo creo que se está perdiendo por goleada en la imagen frente a la opinión pública de ecologistas por un lado y el campo por el otro, con esta polarización que hay, ¿no? Entonces es como que siempre se está dando vueltas sobre lo mismo, y yo me pregunto a esta altura si realmente hay una voluntad de que en el próximo Congreso no se hable de lo mismo y haya habido un paso hacia adelante, ¿no? Sí, incluso nosotros como CASAFE nos hemos juntado también con distintas organizaciones. El caso de con Patricio Leisei, que hacía el autor del libro Envenenados, hemos estado como 3 horas hablando. Y yo creo que tenemos con Greenpeace hicimos un intento sin éxito, digamos, pero quisimos juntarnos con ellos también. Pero tenemos con las organizaciones de este tipo tenemos un factor común, que son las buenas prácticas agrícolas. Ellos serían en cierta forma interlocutores en la promoción, en la difusión de buenas prácticas. Hay organizaciones que están como demasiado extremistas y que no hay mucho espacio para diálogo, pero hay otro grupo de organizaciones, y Vida Silvestre, por ejemplo, en Argentina también es un ejemplo, donde tenemos un lenguaje común que es la promoción y difusión del uso responsable y las buenas prácticas. Así que ahí hay mucha tela para cortar todavía para el futuro. CASAFE participa con el Ministerio de Agroindustria, ya hizo 18 jornadas de demostración de aplicaciones en el país en el último año y medio. Son jornadas donde van oncólogos, toxicólogos, donde van médicos, donde demostramos hasta dónde lleva la deriva en una aplicación. Son abiertas y son en las localidades. Y se invita a los activistas, a los ambientalistas en cada una de las localidades. De las 18, solamente en 3 estuvieron presentes. Y la verdad que se generó un espacio de diálogo muy interesante. Yendo a tu segunda reflexión, me parece, y por eso nosotros hacemos hincapié en tratar de hacer esto, en ver esto como una película y buscar cada vez incorporar más socios a la campaña, a lo que es la difusión, no una campaña, pero a todo tipo de difusión. Buscar cada vez más actores, y por eso le apostamos, la verdad que mucho a la red de buenas prácticas. La verdad que es un proceso, y coincido plenamente
venimos perdiendo por goleada. Perdiendo porque, en definitiva, también hay un tema. Nosotros somos los aviones que aterrizan bien, digamos. El avión que llega mal o el que tiene un problema es la noticia, digamos. Lo más noticiable es lo otro, lo que llama más la atención es lo otro. Pero bueno, me parece que en la difusión de las buenas prácticas ahí podríamos tener un camino. Gracias. ¿Alguna pregunta del público? ¿No? ¿Seguro? Después van a salirme a decir, qué lástima, no pregunté esto que quería allá. Al fondo. Avanzar un paso más. A ver. ¿Cuáles serían, acá al público en general, las nuevas preguntas para avanzar un paso más que fue tu propuesta? ¿En mi caso? ¿O quién? ¿Cómo? ¿En mi caso o los panelistas? En los panelistas. Los panelistas, en tu claro. caso, sí, diálogo. ¿Qué planificación habría que hacer para que en los próximos congresos no se hable tanto de los problemas de comunicación y que se encuentren las soluciones finalmente, ¿no? Porque es un problema permanente sobre el que se da vuelta, ¿no? La comunicación del campo. A ver. Si quieren, yo puedo dar un ejemplo personal y creo que tratando de difundiendo esta información sobre la biotecnología, tienen que empezar, como decimos en los Estados Unidos, en el grassroots. En todas partes y todas estas organizaciones como MySAR, ACREA y otros tienen que empezar desde el principio. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal. Hace algunos años, cuando yo estuve en la universidad, sigo siendo un poco pibe, pero me estoy poniendo un poco más viejo, presentamos una película, Food Inc. Todos se recuerdan de Food Inc., una película muy crítica al sector agrícola y más de eso a la biotecnología. Y claro, después de la película también tuvimos una discusión. Y claro, un profesor y otra gente alineada con Greenpeace y otras personas así. Y yo tuve la idea, porque yo soy de la universidad, dije, ¿por qué no invitamos a alguien del American Farm Bureau? Que es como el MySAR o la Sociedad Rural Norteamericana. Y claro, un pibe en los Estados Unidos, en el área de Washington, claro, ya va a tener sus ideas sobre la agricultura y están contra GMOs y todo eso. Pero lo interesante fue que hablé con muchos estudiantes después de la presentación. Les pregunté, oye, ¿qué te pareció la discusión? Y le dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho lo que dijo la señora de American Farm Bureau. Yo le dije, ¿por qué? Porque ella dijo, porque al fin del día, la persona no era de Greenpeace, pero algo asociado, al fin del día nomás estaban repitiendo críticas hacia la biotecnología y hacia la agricultura. La persona de American Farm Bureau, que era una persona que representaba su lado de comunicación, tenía argumentos, tenía evidencia, tenía pruebas para presentar bien los beneficios del sector agrícola de los Estados Unidos y por qué se tienen que acabar con esos mitos que se han desarrollado. Entonces me imagino que claro, tiene que haber actividad aquí, pero también tiene que haber actividad por todos lados, por todos los niveles del sector agropecuario y de la sociedad. Y entonces por eso también me gusta mucho la nota que los dio Santiago diciendo que tenemos que abrirlos en poder explicar bien nuestro sector y explicar bien los beneficios y terminar con esa mala información, porque tienen que empezar desde esa sala universitaria para poder llegar hasta acá y a un nivel más importante político también. Bueno, ya que me dieron el micrófono hablo. Yo creo que un problema que tenemos es que todo pasa a una bolsa donde se meten temas distintos. Entonces está asociado el tema del corrimiento de la frontera agrícola, la aplicación de los agroquímicos, el desarrollo de los eventos transgénicos, las multinacionales. Cuando hablan de todo junto, una cosa mezclada, y uno dice, no, un momento, a ver, son cosas distintas. Los agroquímicos existen, todo el mundo tiene en su casa, voy a nombrar marcas, pero ¿quién no tiene en su casa Ray, mata cucarachas? Y uno sabe cómo aplicarlo. Lo mismo va para los agroquímicos. Hay que usarlos bien, como corresponde. A uno no se le ocurre rociar Ray arriba de la comida o arriba de la cuna de un bebé. Uno pone las cosas donde las tiene que utilizar y no de cualquier manera. Lo mismo va para los agroquímicos. A lo mejor ayudaría que el sector de agro dijera claramente que está en contra de cuando hacen fumigaciones aéreas arriba o muy, muy cerca de un pueblo. Se dice, pero queda tapado. Entonces,
terminan asociando transgénicos con te fumigan arriba del pueblo. Bueno, a lo mejor hay que condenar. El último disertante dijo claramente no justificar lo injustificable. Y después un problema que tenemos, los grupos anti, enseguida cuando uno trabaja en investigación dice, estás comprado por Monsanto. En ese momento de la discusión es muy difícil decir, no, bueno, yo trabajo en el sistema nacional, a mí no me paga Monsanto, yo soy investigadora de INTA, pero enseguida se ensucia así la discusión y en ese caso a veces es un poquito difícil hablar, por eso hay que hablar con los que no son tan anti, con la gente radicalizada la verdad que es muy difícil hablar. Y sí hacer campañas tranquilas, de explicarle a la gente. Tuve un curso, hará 2 años, de otra cosa, y la salida del curso era, cuando se suban al taxi, explíquenle al taxista por qué investigan o trabajan con transgénicos y qué beneficios puede ser. Bueno, a lo mejor uno tiene que hacer eso, hablar de los beneficios con la gente común. Y esa era una de las herramientas que nos dieron también en el curso de Cornell. Pero el problema que tenemos es que se mezclan las cosas. Y a lo mejor tenemos que empezar a desmezclar las cosas, abrirlas. ¿Qué cosas son transgénicos? ¿Para qué sirven? ¿Cuál puede ser o no el problema de los agroquímicos? Todos tenemos agroquímicos, pero en tu casa sabes cómo usarlo. Bueno, el del campo también hay que usarlo cuando hay que usarlo y no en otro momento. Muy bien, gracias, Mary. Bueno, además de decir que Greenpeace ha hecho mucho por todos nosotros, no vamos a caer en cosas también absurdas de demonizar ni de un lado del otro. No han hecho mucho por el medio ambiente y por nosotros. El tema es encontrar coincidencias. ¿Querés agregar algo, Alfredo, de cierre? ¿No? ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Un minutito, por favor, que ya llegue el micrófono, así lo escuchamos bien. Bien, muy amable. Yo lo que quería consultarle a los miembros del panel es qué es lo que creen ustedes que hay que comunicar. Porque mi inquietud al menos es la siguiente. Yo creo que en primer lugar hay una clara diferenciación de la situación de la imagen del campo hasta el 2008 y después del 2008. Me parece que esto es innegable. Pero también tenemos que ver justamente, se me ocurre estratégicamente, ¿qué es lo que queremos comunicar? Queremos comunicar que el campo es un grupo de personas que son fuertemente trabajadoras, como pensaba por ahí la sociedad hasta el año 2000 o hasta el año 2008. Queremos comunicar de que desarrollamos actividades que son medioambientalmente sanas y limpias, que realizamos prácticas culturales que cuidan el suelo, que somos productores de alimentos sanos. Yo creo que acá es donde está el eje de la cuestión. ¿Qué es lo que queremos comunicar? Sin duda que muchos de los conceptos que usted dijo deberían estar en una comunicación después segmentada, ¿no? Porque el gran secreto es cómo segmentar. Pero creo que hay algo más básico todavía que no estamos comunicando bien. El 2008 nos puso al sector agropecuario en una vidriera, nos expuso un poco, nos acercó un poco. Mucho de eso ya se volvió a lo que era antes del 2008 también. Así que, pero me parece que hay algo más básico todavía que es a nivel de público general. Nosotros segmentamos nuestras campañas de comunicación en 3 tipos de público, pero lo que hace a nivel de público general, primero lo que tenemos que llevar al ciudadano de a pie es que en sus temas cotidianos está el campo. Acercarle el campo y que él pueda ver que en una medialuna hay campo atrás de ese producto, en una milanesa, o sea, algo tan básico como acercarle y decir, bueno, mira, estás consumiendo campo y eso tiene una serie de beneficios asociados y después vamos con el paquete tecnológico atrás. Pero la verdad es que nosotros lo hemos medido en Focus Group y el alejamiento del campo dentro de la ciudad es extraordinario. Entonces me parece que hay algo tan básico como tirar un puente, como lo decía en la presentación antes, y empezar por algo tan básico como eso. Discúlpeme, la segunda inquietud es, ¿y qué sabemos que la sociedad quiere escuchar de lo que el campo quiera comunicar? Porque le pregunto también esto a partir de la experiencia de otros sectores. Hay otros sectores socioeconómicos de la actividad económica argentina que están sintiendo que tienen el mismo problema que tenemos nosotros.
el sector financiero sabe positivamente que la imagen que tiene la sociedad del sector es mala. La sociedad política argentina bien sabe que la imagen que tiene la sociedad de la política argentina es mala. La industria bien sabe, también opina que la sociedad no tiene una buena imagen de lo que es el sector industrial. Por eso lo que les pregunto ahora es, ¿qué creen ustedes, como especialistas en comunicación, que la sociedad quiera escuchar del mensaje que el campo quiera transmitir? Voy a pasar enseguida a Adolfo, que tiene algunas experiencias desde CASAFE, en estos focus group o en encuestas que hemos hecho, y identificamos que hay una imagen, una percepción bastante que tiene algunos conceptos positivos sobre el productor agropecuario, que lo sacó, que lo levantó al país de las crisis, y algunos aspectos bastante negativos, como que el productor es un avaro, que todo lo mejor se exporta. Poco le importa a la gente, al ciudadano de a pie, que producimos alimentos para 400, 500 millones de habitantes, cuando hay problemas de generación de ingresos acá. Eso lo hemos identificado en los focus group. Y Adolfo también tiene algunas experiencias por ahí que ahora contar algo. No, muy corto. Tenemos tantas asignaturas pendientes, son tantos los frentes que tenemos, como si fueran partidas de ajedrez en simultáneas, que por lo menos tenemos que elegir qué batallas vamos a pelear. O sea, poner los esfuerzos en algo. Y para eso tenemos que saber qué es lo que piensa. Por eso yo había puesto ese caso de las 20 ciudades, que son donde peor imagen hay del sector agropecuario, y repetiría lo que dice Pam Johnson, que está hoy como invitada de Estados Unidos, que está acá en el Congreso, que ellos toman 10 o 15 ciudades y en la misma semana, en las 10 o 15 ciudades, hacen focus group. Y les preguntan cuáles son los problemas que le preocupa a la sociedad. Los dejan hacer que barran todos los temas, raciales, sociales, económicos, macroeconómicos, de terrorismo. Y cuando tocan el tema alimentos, que sale por la contaminación más que por el uso de fitosanitarios, ahí se detienen y la guía va llevando la conversación para saber qué es lo que preocupa. La misión termina cuando la gente pasa 1 hora y media en ese focus group y se consolidan los 10 o 15 o 20 focus group a nivel de esa franja central de Estados Unidos, y donde ven que hay mismos temas, se repiten en 5, 6 o más ciudades, dicen, Houston, acá tenemos un problema. Entonces, por lo menos detectan por qué lado viene el problema y de qué magnitud es. Y ahí no contratan una consultora, ahí es la dirigencia la que plantea muy bien, ante este problema, realmente qué podemos explicar o esclarecer o ilustrar o hacer lobby como para tratar de sacarles esta preocupación. Y se genera el mensaje a partir de una cosa muy concreta, muy asible, muy documentada. Después quizás la consultora colabora en la forma de hacer llegar el mensaje, pero lo que no renuncia el directivo, o que no renuncia el líder de las entidades locales, técnicas y gremiales, es justamente a manejar el problema. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos pasados de tiempo. Es un capítulo más de este largo libro de la comunicación con el campo. Gracias a los panelistas y a Maizar por la convocatoria.